Bueno, pues estamos en el aire. Hangout organizado rapidillo, ya lo teníamos apalabrado con Marino Posadas. Vamos a hablar hoy de web semántica, qué es esto de la web semántica, cómo aplicarlo a los proyectos, cuál ha sido su evolución y en qué punto nos encontramos. De eso nos va a venir a hablar Marino Posadas. Muy buenas tardes, Marino. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, te hemos muy bien rodeado de libros. Mi despacho. Y al otro lado, ¿qué tal, Javier? Javier ¿Qué tal? Vélez. ¿Cómo estamos? ¿Qué Muy tal? buenas, compi. Buenas ¿Cómo tardes. andas? Cuéntanos un poquillo tú, Javier. Me apetece saber porque no he podido ir hoy al TechFest y me gustaría también, bueno, pues un poco también comentar la actualidad de otros eventos que hay por ahí. Hoy ha estado, creo que bastante, o sea, que ha habido gente bastante interesante y me gustaría que le contaras tú a quienes nos ven, agradecerles a todos aquellos que estáis ahí al otro lado, o bien seguís el evento no en directo, pero cuando podéis a través del canal de YouTube. Así que no sé, Javier, ¿qué es esto del Test Fest? ¿Dónde has sido? Pues ha sido en la Universidad de Leganés, ha sido un dolor de cabeza encontrarlo, porque bueno, aquello es un pequeño caos, pero bueno, muy bien. La verdad es que son 2 días, es hoy y mañana, y hoy hemos empezado. Yo he llegado un poco más tarde porque, bueno, por problemas personales y tal. He empezado con una charla de Israel que nos ha contado un JIT y Israel Israel Alcázar, ¿verdad? Alcázar, Israel Alcázar, perdón. Y bueno, pues la verdad es que un placer, porque a Israel no sé si, bueno, supongo que mucha gente de la comunidad le conoce, es el organizador de Madrid JS, entre otras cosas, y de Agile Taste, y bueno, es un placer, la verdad es que es un placer oírle porque cuenta las cosas muy bien y la verdad es que siempre es un placer escucharle. Ha sido muy, muy instructivo. Llegas ahí pensando que tú sabes más o menos manejarte con JIT y te das cuenta de que JIT es un mundo, en fin, que tiene muchos vericuetos, digamos. Y luego, pues nada, un descanso para comer. En ese momento he estado aprovechando, he visitado los stands de, ¿cómo se llama? Make Space, que hacen cosas del Internet de las cosas y tal, y tenían allí una pequeña ciudad de Lego controlada por, por, por sistemas, bueno, por un montón de hierro detrás, y han montado un sistema en la nube que es capaz de, bueno, es un sistema, sí, por contarlo así rápidamente, un sistema de señalización de eventos donde tú pues vas a poder, tienes una API REST donde vas a poder consultar el estado de tu ciudad, digamos, porque esto está muy orientado, digamos, a hacer las ciudades inteligentes, las smart cities, efectivamente, y de alguna manera vas a poder escribir en tu ciudad y leer de tu ciudad. Me ha hecho gracia porque le ha dicho en un momento determinado, por favor, reseteame tu ciudad. Llegará el día en que reseteemos Madrid. Y, y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que tienes una API para poder, ha sido muy interesante, tiene una arquitectura muy bonita por detrás. Y se puede, pues eso, desde encender una farola, bueno, según lo que tengas conectado, ¿no? Pero tenía una cosa muy curiosa, hasta recibir el Sí, sí. estado de los semáforos, etcétera, etcétera. Y luego, por la tarde yo he escogido un taller de generadores en Node, esta nueva tecnología que se está inyectando en Node y también promete ser un estándar del ECMAScript 6, ¿vale? Para hacer, bueno, generadores e iteradores, y es una manera de conseguir simplificar la vida a esos complejos procesos de programación cuando las APIs no son no bloqueantes, ¿vale? La verdad es que ha sido una charla súper intensa, pero también súper interesante. Y bueno, y finalmente he asistido a la de usando metodologías ágiles en UX de Luis Calvo Díaz, y que es un tigre experto en, pues eso, en experiencia de usuario, y que trabaja actualmente en Paradigma y tal.
y que nos ha prometido, luego he estado hablando con él un ratillo, un tío encantador, nos ha prometido que algún día se pasará por aquí. Qué bien, qué bien. Intentaremos convencerle para que venga cuanto antes, porque cuenta unas cosas muy interesantes. Nos ha hablado concretamente de la aplicación de las metodologías ágiles, concretamente de Scrum, y cómo aplican ellos Scrum al proceso de diseño, de matización y, bueno, todo lo relacionado con UX. Y, bueno, eso ha sido el día de hoy, un día intenso. Perfecto, estupendo, estupendo. La verdad es que suena bastante interesante el panel que tenían también muy chulo. La presentación de Carrots, que son los dueños de esa ciudad inteligente. Este es, que no me salía. Gracias, Sí, es mítica, que no haya visto que curiosee por ahí Carrots. Sí. Y mola un montón. Hay cosas muy interesantes. Nada, bueno, para los que estáis esperando ya, vamos a empezar el evento. No sé, Marino, si esto es el gran unicornio blanco, pero bueno, os voy a dejar con Marino, pues eso, lo dicho, nos va a hablar de qué es esto de la web semántica. Podéis seguir a Marino en Twitter, es Marino Posadas, sin más. Marino Posadas es, consultor independiente, formador, blogger, autor de libros, no recordará cuántos, pero en fin. 14 yo ya. Tiene una dilatada trayectoria y gran conocimiento del entorno, ¿no? Donde nos manejamos y hacemos nuestras virguerías, lo que podemos, ¿no? Exacto. Lo que podemos. Si queréis participar, hacer alguna pregunta, iremos publicando recursos. Marino también nos dejará sus slides al final, las compartirá seguramente en su blog, el avefenix.net. Sí. Donde ya hay compartidos un par de recursos, antes los hemos tuiteado, y lo dicho, si queréis participar, también hemos abierto por Google Plus, en la página del evento, la posibilidad de hacer preguntas en directo, si queréis, y se las hacemos llegar a Marino. Así que, sin más, Marino, todo tuyos. Muy bien, pues nada, voy a compartir aquí a ver si no nos da ningún problema esto de la compartición. Perfecto. Espero que estéis viendo todos ahora la diapositiva. Y bueno, como había dicho antes Enrique, pues mi sitio web es este que veis aquí para cualquier cosita de estas que queráis ver. Bueno, yo iba a hablar un poco, voy a darme prisa porque aunque a pesar de que la amenaza que veis abajo es de 55 diapositivas, en realidad por una recomendación de Javier he recortado un poquito para no enrollarme tanto y sobre todo focalizar en los aspectos que yo creo que son quizá menos conocidos de muchos de vosotros, que a lo mejor no habéis oído hablar de la web semántica, pero exactamente en este caso otros aspectos que parece que el estándar está proponiendo relativos con esto y trabajos que se están haciendo por fuera, pues pueden ser bastante interesantes, ¿no? En sí, recordar, esto a modo de recordatorio, que la semántica en la web pues no es nada nuevo. De hecho, coincidimos ya con Quique y Javier en una charla hace poco en la Universidad Politécnica, y ahí en la Politécnica, desde hace ya bastantes años, yo coincidí con ella, con Carmen Costilla, que era una de las catedráticos de informática allí, y de hecho su grupo ha sido uno de los pocos grupos españoles universitarios que está en este momento, sigue, ¿no?, trabajando activamente con los que construyen el estándar en la W3C, y tiene un grupo de 12 personas que colaboran, que hacen test, que envían su feedback y que hacen todo esto para potenciar esto. O sea, que es, digamos, de los poquitos que desde el punto de vista español están ahí haciendo algo porque la voz nuestra pues también se encuentre, ¿no?, en el nuevo estándar, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, como os digo, desde los tiempos de Altavista ya había un sueño porque la web tuviera un significado, y el problema es lo de siempre, es decir, encontrar lo que se busca. ¿Qué se busca, ¿no? El problema que nos encontramos siempre es con el lenguaje, y además eso no tiene que ver con que el lenguaje sea español o el lenguaje sea otro, ¿no? Ahí pongo pues que si dices quita de ahí, podemos indicar que no nos creemos una afirmación, o si dices anda allá, podemos indicar que es una exageración. No estamos diciendo a nadie que se mueva. ¿Cómo determina un robot que no es capaz de ver el contexto? Menos porque no está oyéndolo, ¿no? Es simplemente una indexación de datos lo que el robot hace, ¿no? ¿Qué se quiere decir y con qué lo relaciona, ¿no? Pues ese es el gran problema, ¿no?
Hasta ahora no había una forma de expresarlo sin mucha ambigüedad. Además hay que tener en cuenta que ese contexto que os digo, por eso los datos se prestan mucho a la ambigüedad, ahí os pongo, digo, bueno, vamos a pensar en un numeral, ¿no? El concepto de un numeral. Un valor entero mayor que 1 y menor que 3. Ya lo tenemos. ¿Cómo lo podemos expresar? Pues el mismo concepto admite muchas formas de expresión. Luego, lo realmente difícil es encontrar una manera en que lo que nosotros decimos, ya sea como pongo ahí en cifras arábigas, romanos, hebreo o en lo que sea, en notación científica, el concepto que se expresa a través de eso es el mismo. Y eso es lo realmente complicado de indicárselo, ¿no? A los motores de indexación y a todos estos recursos que hay en la web, ¿no? Ahora, el objetivo entonces, pues ¿cuál sería? Sería que a través de ese contexto de la pregunta los resultados se filtrasen bien. La situación actual la conocéis todos y nos pasa todos los días, ¿no? Hacemos la búsqueda típica, vuelos a Praga mañana por la mañana y lo mismo nos pone un artículo de La Vanguardia Digital que la magia de no sé dónde, que vete usted a saber, ¿no? Cuando lo que realmente querríamos es este resultado. O sea, un buscador semántico que realmente lo hiciera bien, pues nos ofrecería esta situación, que es justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Por tanto, el problema está ahí no solo ya en cómo expresamos el significado, la semántica es el significado, sino cómo expresamos el contexto y las relaciones de unas cosas con otras para que cuando, si pongamos el caso de que lo que estamos buscando exactamente no se encuentra, al menos el navegador, el buscador, perdón, pues nos dé una aproximación suficiente, que nos pueda dar algunas pistas para encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Y eso, por ejemplo, Google lo está haciendo ahora ya bastante bien y ahora vais a ver luego, después os voy a poner algunos ejemplos de algunos determinados tipos de búsqueda. De hecho, bueno, todos hemos visto que Google sigue cambiando su página paulatinamente, lo mismo hace Bing, lo mismo hace Yahoo, para que cada vez más le dé un significado extra, cada vez más me demuestre a mí como usuario de su servicio que se preocupan por aproximarse más a esta idea de la web semántica, ¿no? Hombre, lo idóneo sería algo así, ¿no? Es como lo que veis en este cómic. Esto evidentemente es una exageración humorística, pero un poco es esa comodidad de la que os estaba hablando antes. De hecho, hay un artículo que tengo en un especial que he publicado de Investigación y Ciencia este mes. No sé si alguien conoce esta revista, pero merece la pena, porque de vez en cuando, sobre todo cuando habla de informática, los que colaboran son de mucho interés, ¿no? Se llama un informe especial llamado La Era de los Macrodatos y hay un artículo de Jaron Lanier que explica cómo se está cambiando las costumbres de la gente debido a que existe esta oferta. Entonces, el cambio de los dispositivos también está haciendo que cambie la manera en que buscamos la información, ¿no? Y hay gente que incluso, por ejemplo, relacionado con esto, en ese artículo que os digo, se quejaba, hay un artículo hace poco que he visto hoy en la red, de que aquellos que tienen una memoria eidética, una memoria que recuerdan todo, llegan a ser odiados porque hacen que en un grupo social no haga falta buscar por el teléfono nada, porque el otro tiene todas las respuestas, ¿no? Ya que se acuerda de todo lo que ha hecho en toda su vida, ¿no? Y todo lo que ha leído, ¿no? Hasta ese punto están cambiando los temas. Bueno, la idea entonces detrás de esto sería llegar a una nueva web, una web que sería eso, una web 3.0, digámoslo así, ¿no? En la que habría, por supuesto, rapidez, eso pues es digamos el hierro que comentaba antes Javier, el que debe ser cada vez mejor y más fiable, pero más social, más multimedia, más ubicuidad, más inteligencia. También había otro dato que leía hoy que me parecía realmente impresionante, ¿no? Venía en El País que para 2018 se espera que haya ya más dispositivos conectados a Internet en el mundo que personas.
Esto es, digamos, estamos hablando de prácticamente hace 20 años, ni móviles había, ¿no? Y sin embargo ahora estamos llegando a esta situación, el crecimiento es exponencial. De hecho, el número de páginas hace tiempo, ya hace un año y medio creo, que salimos ya a más personas que habitantes. O sea, no sé, alguien de esos que se molestan en hacer esos cálculos, pues hizo un cálculo de esos y resultó que el cálculo le daba algo así como que una persona tenía que vivir 6.500 años sin comer ni beber ni hacer otra cosa para leer solo los titulares de todas las páginas disponibles en la red. Está claro que la mayor parte entonces no lo vamos a ver ni nos interesa, tenemos otra cosa que hacer y lo que queremos es que la red sea más lista para que justo lo que nos viene bien en ese momento lo veamos. Y como digo, pues hay también hay una cierta confusión, en cierto sentido, entre lo que es la idea de sintaxis y la idea de semántica, ¿no? Ese ejemplito que veis ahí de I Love Web 3.0, pues creo que es bastante significativo, ¿no? La forma que se puede expresar y lo que realmente se quiere decir con ello, ¿no? Así que, bueno, ¿qué me dicen que va a ser la web 3.0? Cuando sea una web semántica, cuando todo esto siga en crecimiento, etcétera, etcétera. Pues me dicen que va a llevar mucho Ajax, que todas las aplicaciones van a trabajar juntas, porque afortunadamente, pues y cada vez más los formatos universales se están implantando en todos los sitios. XML, JSON, léelo como quieras. Las aplicaciones, quizá porque cada sistema operativo, aunque sea el de una máquina, de un smartphone, cada vez van a ser más potentes debido a la optimización de la memoria y a las mejoras en la CPU y en las GPUs, pues digamos, toda la maquinaria que antes era de bajo nivel va a estar ya disponible, con lo cual un lenguaje, de eso, pues JavaScript creo que va a ser claramente el gran protagonista y eso no me queda la más mínima duda, ¿no? JavaScript tendrá o habrá tenido todos los problemas del mundo, pero no podemos olvidar que JavaScript es el lenguaje que está presente en más sitios del mundo. O sea, en todas las páginas web del mundo, y hemos hablado de un montón de ellas, ahí está por detrás JavaScript, ¿no? Lo que sí hacía falta es lo que han hecho los creadores de los navegadores, hacer motores JavaScript, que lo han hecho todos los grandes, nuevos, totalmente nuevos, que aprovechan los cores que tengan tanto móviles como PCs o como tabletas o lo que sea, que aprovechan la GPU, que aprovechan todo el hardware disponible y que por lo tanto, bueno, el otro día, si tú te acuerdas, Quique, la presentación que nos hacía Ivonne y la comparativa que nos hacía Ivonne optimizando en JavaScript a mí me dejó impresionado. O sea, Ivonne es un especialista en esto que estuvo... Ay, perdón, he dicho Ivonne, sí. No, Ivonne es el jefazo, el supremo. Eso, el creador de Cocoon, pero vamos, claro. Pues bueno, la demo esta se partía de un inicio en que la desventaja, digamos, de JavaScript era de 400 veces en punto de velocidad sobre una rutina y se llegaba a 6 veces. O sea, el nivel de optimización era realmente espectacular, ¿no? Por tanto, empieza a ser algo muy serio. Y con JavaScript 6 va a ser algo mucho más serio todavía. Porque por primera vez vamos a lo que estamos más acostumbrados a trabajar con lenguajes orientados a objetos, con una serie de principios y buenas prácticas de desarrollo, etcétera, etcétera, el concepto de clase, el concepto de variable de tipos de datos, etcétera, todo eso va a estar. El concepto de interfaz va a estar. Y además, según vi en una charla a finales de diciembre del año pasado, el anuncio de la disponibilidad por parte de ECMAScript era como para febrero, marzo de este año. O sea que ellos quieren publicar rapidísimamente esa nueva versión para que haya todo un universo que sea aplicable a la idea de una página, ¿no? O de una aplicación web, que cada vez esa diferencia está siendo más, digamos, se difumina más, ¿no? Así que eso es un poco el objetivo. O sea, la web 3.0 no solo va a tener semántica, va a aprovechar que los lenguajes van a poder hacer cosas que hasta ese momento pues no eran, digamos, bueno, el haberlo implementado no habría dado unos resultados sí fiables, pero no, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, no admisibles en ninguna forma, ¿no? Por supuesto,
y por seguir esta lista, cada vez va a haber más cosas en la nube, eso está bien claro. Cada vez se van a ejecutar más cosas desde cualquier dispositivo, porque la CPU lo va a permitir, o los distintos cores lo van a permitir. La tendencia sigue siendo a mejorar rapidez y a que todo sea personalizable, por supuesto, y a distribuciones de tipo viral, por correo electrónico, por redes sociales, etcétera, ¿no? Además, se está estudiando mucho esos temas de la viralidad, incluso a nivel matemático, luego al final os comentaré algo de esto, y se va a hacer de una forma, digamos, científica, de manera que esto tiene todos los visos de éxito. Y luego, pues eso, que si se hacen así las cosas, pues al final vamos a contar con una web más ajustada al contexto y a lo que se quiere ver. Como el programa no es nuevo, la verdad es que, bueno, nada más recordaros que aquí había habido intentos ya y estándares ya, que la gente puede entrar en la W3C y ver que cuando pones web semántica, pues ahí te lleva a una página donde se habla de los primeros inicios y algunas cosas más. El problema es que es una máquina, ¿no? Que nosotros asumimos muchas cosas por ya que vienen dadas, pero estamos hablando de una máquina. Y no es una inteligencia artificial mágica, o sea, los problemas tienen que estar bien definidos para que la máquina los entienda, las operaciones que se realizan para resolver esos problemas también tienen que estar bien definidas y los datos también tienen que estar bien definidos y estructurados. La forma que sea, relacionales o no, puede ser SQL o no SQL, da igual, pero bien definidos y bien relacionados. Y eso es fundamental. Y eso lo están haciendo, por suerte, los grandes, digamos, las grandes empresas que llevan los big data ahora mismo de las redes sociales. Estoy pensando claramente, pues eso, en Google, en Microsoft, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se encargan de hacer todo esto, ¿no? Bueno, esto aquí os cito simplemente los nombres de algunos de los intentos previos. El más importante y sobre el que estuvo trabajando Carmen Costilla, que es la que os decía antes de la Universidad Politécnica, eran estos tres, RDF, una forma de dar información descriptiva, en la que ponías atributos con un namespace, un espacio de nombres, a las etiquetas para que luego los motores que eso lo entendieran, como el resto, si el que no lo entendía iba a pasar del tema, pues no había ningún problema, ¿no? Pero el que lo entendiera, pues pudiera asociar esa información que está en esa etiqueta con algo. Pongamos un libro, un directorio, una foto o lo que fuera, ¿no? Eso era la forma de marcar el HTML, ¿no? Luego después había un SparkQL, que se llaman ahí, que es el lenguaje de consulta sobre ese RDF, ¿no? Una vez que habías indexado ese contenido. Y además había el tema de las ontologías, esto ya ahora se ha unificado, como vais a ver también luego, pero bueno, hacía falta un mecanismo para dar temas o vocabulario, es decir, cuando uno describe esto es tal, a lo mejor los dos estamos pensando en lo mismo, pero no usamos la misma palabra, eso no puede ser si queremos tener una unificación. Entonces, para poder tener una unificación necesitamos eso, una ontología, una taxonomía, una forma de dividir las cosas como si estuviéramos en una librería, en forma que los temas estén bien claros. Sepamos que estoy hablando de ciencia, de letras, y dentro de ciencia de matemáticas o de física o de química, y dentro de matemáticas sobre cálculos, sobre análisis o sobre álgebra, y así poder tener un árbol ontológico al cual asignar cada concepto correctamente, de forma que un motor de indexación sepa dónde colocar las cosas. Esto es así de simple, ¿no? Bueno, se dice así de simple, pero luego la forma de realizarlo no lo es tanto, ¿no? Pero en principio esta era la situación. De hecho, pues como veis en este esquema, el progreso ha ido por varias vías, los intentos de aportar algo han ido por varias vías y se han ido a veces, bueno, siempre las luchas a veces no son buenas, incluso a nivel científico siempre hay uno que propone una cosa pero otro que dice que la suya es mejor, y así se ha estado un poco luchando. RDF no ha tenido, por desgracia, el éxito que se hubiera deseado que hubiera tenido. De hecho, había muy poca implantación, ¿no?, de RDF al final. Pero sí es cierto que aparece en 2000, aparece algo muy novedoso, que es XML, y que es un primer paso, ¿no? Y ahí sí que se aportaba realmente el concepto de semántica o de significado. Yo os he puesto aquí este pequeño ejemplo
porque esto me sucedió a mí, ¿no? Yo había dado formación para, bueno, doy formación a empresas habitualmente, etcétera, y a veces online, a veces presencial, y una de las empresas o entidades era la ONCE, ¿no? Entonces, cuando alguien leyó la existencia de XML y lo que se estaba haciendo en XML en Estados Unidos y en algunas librerías, como la librería del Congreso de Estados Unidos y otras, me llamó y me dijo, necesitamos un curso ya de esto. Esto es la caña, ¿no? Y digo, bueno, ¿y eso tan importante es XML para vosotros? Digo, yo pensaba más en temas de accesibilidad. Dice, no, te lo explico, ¿no? Y os pongo ahí un fragmento de la idea esta. Esto está muy reducido porque es más complejo, pero bueno, es para que os deis una idea, ¿no? Imaginaros una obra de teatro clásica, Calixto y Melibea, de Fernando de Rojas, ¿no? En el que toda la información de todo el texto de la obra está marcada. Y está marcada de modo que yo sé si estoy en el acto primero o en el acto segundo, sé si está hablando un personaje u otro personaje, sé el modo. Recordaros en cuanto al modo a las ideas de la gramática más antigua que se hablaba de complemento circunstancial, de modo, de lugar, de sitio, etcétera, pues eso te dice el modo. Y además hay otros atributos que especifican, por ejemplo, ahí en ese caso, lugar, el huerto, la hora, el atardecer, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que para personas que tienen una visibilidad a lo mejor de un 3%, de un 5%, avatares que son prácticamente sombras pueden representar el huerto, pueden representar la idea de amanecer, atardecer, etcétera, y voces pueden representar, y en un modo concreto, inquisitivo, inquieto, como sea, cada una de las voces haciendo que una voz sea una voz masculina, la de Calixto, la otra sea la voz femenina, la de Melibea. En otras palabras, un motor suficientemente inteligente de esto, y yo he visto uno, llegado a ver uno, pasa que era en inglés, es capaz de leer, digamos, toda esta información, leer una obra clásica entera y representarla. El que pueda ser capaz de ver algo, es capaz de ver algo con los personajes, marcándose en cierta intensidad de luz el que está hablando en ese momento, etcétera, etcétera, con las siluetas, y el que no, al menos es capaz de escucharlo y de escuchar algo como si estuvieran representando en la radio. Solo que se está haciendo automáticamente, no hay nadie que haya tenido que grabarlo, etcétera, etcétera. De esto ya hay unas cuantas obras hechas y unos cuantos motores, y se sigue trabajando en esto. Os digo esto porque, bueno, me pareció un caso muy notable, ¿no? de un sitio donde el contexto, donde esa marca al en qué pensáis que tenemos aquí, que dice Calixto, ese marcado previo, es el todo. O sea, es el que le está diciendo quién lo dice, en qué contexto lo dice, el modo en que lo dice y además a quién se lo dice. Justo eso establece las relaciones que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, esto es un caso, ¿no? Habría otros muchos casos que se podían decir. La idea es que esas ontologías, personas, sitios, obras, eventos, etcétera, distingan claramente entre sintaxis y significado, que comprendan relaciones, muy importante lo del tema de las relaciones, y bueno, que dentro la solución era clara, ¿no? Que como parte del nuevo estándar de la web, como parte de HTML5, pues hay etiquetas que aporten estructura. Y aporten relaciones, y aporten contenedor contenido, similitud, aporten ontología, aporten esto, ¿no? Y por lo menos a nivel de estándar ya lo hay y se está usando, ¿no? Marino, nos preguntan si eso, por el ejemplo justo anterior, yo creo que Sí. la respuesta ha sido afirmativa, si se está aplicando actualmente este uso de XML. Se está aplicando actualmente. Eso, aplicado a otras cosas, sí que... Sí. Bueno, ahí hay varios. Pensad además, a ver, XML lo único que hace es marcar un contenido, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo os diría otra cosa. Mira, voy a hacer un avance rápido, me permitís un segundito. Voy a irme al final del todo. Uy, tengo que darme más prisa. Fijaros en esta fórmula. A ver how in the world, que dicen los norteamericanos, cómo en el mundo somos capaces de expresar esa fórmula en un lenguaje de marcas. Es que no hay manera.
O sea, es así de fácil, no hay manera. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues si tengo un lenguaje de marcas derivado de XML en que yo, cada uno de esos elementos se corresponda con una etiqueta. Y ya está, desaparece totalmente la ambigüedad. Hay un lenguaje de marcas que se llama MathML, lenguaje de marcas para matemáticas, que permite expresar integrales, sumatorios, diferenciales, etcétera, 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 y no hay ninguna ambigüedad. O sea, hay muchos contextos donde ya se está usando esto, ¿eh? Eso que quede claro. Bueno, pues sí, sigo. ¿Alguna cosa más? No, bueno, un poco, si quieres por aunar un poco conceptos, a ver si te he entendido bien. El problema es que los contenidos de la web, de alguna manera, hay que metadocumentarlos, porque eso le va a servir a los buscadores para indexar mejor nuestras búsquedas y posicionarlas mejor. Eso tiene mucho que ver con el SEO y la exactamente. Bueno, y a relacionarlas, insisto, porque a veces y la manera de hacer esa metadocumentación es con una cosa que se llaman ontologías, pero que para que la gente nos entienda es como un modelo universal, una especie de UML, que me perdonen los expertos. No está mal definido. ¿No? Que de alguna manera modela el mundo y entonces tus contenidos de la web se circunscriben a ese modelo conceptual. Y donde lo que tú dices que lo importante son las relaciones. Por ejemplo, que un coche tiene 4 ruedas quiere decir que está formado por 4 ruedas y entonces el motor ontológico por detrás es capaz de razonar con relaciones de ser parte de o ser un tipo de, etcétera, Exactísimamente, es parte de esa es una de las relaciones posibles. Fíjate que tiene un poco que ver con la teoría relacional general, ¿no? O sea, cuando decimos que si un cliente tiene cuántos pedidos, un pedido pertenece a un cliente, o esas relaciones en teoría de la orientación a objetos, decimos, oye, esto es hijo de, esto deriva de, esto implementa una interfaz, ese tipo de relaciones, claro, ¿cómo las llevas a algo tan abierto y no tan cerrado como es la parte de programación, tan abierto como es el lenguaje humano? Y al final, pues lo que tú dices, es decir, el XML o sus variantes, SQL, RDF, Sparkle, OWL, etcétera, no son más que sintaxis XML. Correcto. Para documentar eso de una manera, pues una sintaxis determinada, ¿no? Claro, fueron los primeros intentos, ¿no? Os voy a decir también, ya que estaba comentando esto, y antes de eso, que porque os deis una idea, la W3C alberga en estos momentos 420 y tantos, la última vez que lo miré, lenguajes de marcas basados en XML. Os puedo decir que hay lenguaje de marcas para ontología, para filosofía, para teoría del conocimiento. Bueno, hay hasta un lenguaje de marcas para descripción de eventos deportivos. Claro, es que, Marino, para mí esa es la siguiente pregunta. ¿Realmente es realista pensar que puedes modelizar el mundo, que puedes hacer un UML de todo? O sea, es ambicioso. Es ambicioso. Es más ambicioso que realista. Porque hay que hacer... Es decir, el problema es que a la gente le va a costar un pelín más... hacer las cosas de esta forma o modificar lo que ya tienen, que en principio no tendrían que reescribir las páginas, bastaría con que las decorasen con los atributos adecuados para que la siguiente vez que un bot vea esa información lo indexe con corrección. Porque claro, esa es un poco la otra pregunta, es decir, a ver, ¿quién es el que va a hacer ese proceso de metadocumentación? Porque, a ver, se antoja costosísimo, ¿no? O sea, bueno, ahí... No es automatizable eso en principio, ¿no? No, automatizable no lo es, porque es el humano el que tiene que decir qué significa lo que en esa etiqueta va, ¿sabes? Por eso, digamos que no hay muchas esperanzas de que esto funcione de cara a la web existente, pero sí de cara a lo nuevo. O sea, que de alguna manera lo que hay que hacer es intentar relajar estas pretensiones para que, bueno, pues con algunas etiquetas y algunas cosas podamos hacer cosas semánticas más potentes. Eso es. O al menos utilizar un pequeño conjunto de esas ontologías de forma que las ideas de producto, la idea de persona, la idea de evento, esas ideas que son recurrentes, que vemos en la web y fundamentales, que eso sí que esté relacionado. Y luego el que quiera más detalle puede darlo, ¿no? Luego vamos a ver algún ejemplo, si queréis, de cosas que ya funcionan, que ya funcionan, que tú entras en Google y le pones tal cosa y él te da alguna relación de tipo semántico, porque ellos siguen trabajando, o sea, ellos no olvidan esto, para ellos es importante.
Bueno, no entro en el tema, simplemente recordar que las entidades aquí las he puesto, las que se ocupan de estas cosas, incluido el nuevo protocolo HTTP 2.0, que también es una cosa que nos favorecerá supuestamente, especialmente en el soporte y transporte de vídeo, de audio y de mayor rapidez en la web, ¿no? Y bueno, lo bueno también es que, aunque ha habido disensiones entre la W3C y la Web Working Group, que son todos los grupos que se encargan de esto, eh, los de fabricante de agente de usuario pues siguen estas normativas. Tienen personas que están funcionando ahí y siguen esta normativa, y sabemos que todas las versiones de los navegadores, lo que se llaman navegadores modernos, pues están usándolo ya, ¿no? Y lógicamente, a medida que lo usan y que la gente lo implemente, pues lo veremos con más profusión, ¿no? De momento es algo que está empezando, que ya se ve en algunos sitios, pero que todavía está como un proyecto, ¿no? De hecho, existe os comento, hay un acuerdo tácito en compañías importantes en la web, como eso, Google, Microsoft, Oracle, IBM, Firefox, etcétera, de implementar todas las características si al menos un par de navegadores lo hacen, con lo cual, bueno, pues podemos contar con eso, ¿no? Como base, ¿no? No voy a hablaros del nivel de compleción, simplemente que sepáis que todo esto está soportado por los navegadores más modernos. Internet Explorer a partir del 9, Chrome, Safari 6, el 5 no mucho, pero el 6, que solo es para Macintosh, ese sí tiene un soporte, y el 7 mucho mejor de todo el estándar. Firefox Opera a partir del 11, Conqueror. Maxton, yo no sé si conocéis Maxton, es sorprendente, pero no solo lo rapidísimo que es, sino que es curioso ver en sitios como KenIUse y otros que es el que más nivel de soporte del estándar da en este momento, más que ninguno de los anteriores. Es bastante curioso y es muy rápido además. Bueno, el problema en concreto, yéndonos a la práctica, pues que hasta ahora se había usado TableID, Table muy mal usado, dicho sea de paso, ya para el tema, ¿no? Y div para cualquier cosa que era una diferenciación respecto a otra, y eso no aporta ninguna pista, ni semántica, ni ontológica, ni ninguna clase, ¿no? O sea, hay algunos intentos adicionales posteriores, como es representar las fechas, comentarios o tal de alguna forma. Está esto de los microdatos o microdata, que también fue un intento soportado por algunos navegadores, fundamentalmente por Google, pero no por todos. No había mucho consenso, ¿no? Y bueno, HTML5, como sabéis, presenta fundamentalmente estos 6 o 7 etiquetas básicas: section, article, aside, header, footer, navy, figure, con la que se puede montar una base de un blog o algo así, y ya ahí tenemos unas relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, que ya lo doy por conocido, digamos, hay cosas, curiosamente, en los atributos mismos, que es donde más está, o donde más puede tener que ver cómo funciona la semántica, ¿no? Y sobre todo va a afectar al posicionamiento, a la presentación de la búsqueda, ¿no? Etcétera. Mucho de esto, como digo, tiene que ver con una familia de atributos que presenta HTML5, que es item asterisco, item prop, item type, item ref, etcétera, ¿no? Luego ahora las vemos. Eso es lo que nos va a ayudar, y lo que está ayudando ya en algunos casos como Last.fm y algunos otros sitios que lo están usando y que ahora los vemos, para que luego los bots de Google, de Bing y de todos estos indexen correctamente la información. El sitio web es schema.org, luego vamos a volver a él para que veáis lo que ofrece y cuál es la propuesta. Además, esto es algo que se ha hecho, digamos, en conjunto por parte de todas las fabricantes, con lo cual sabemos que es una única semántica. Eso era importantísimo, ¿no? La ontología que fuera única, que no hubiera duplicaciones ni visiones diferentes, ¿no? Ya existen otras cosas que dan una semántica extra, no lo olvidéis, ¿no? O sea, por ejemplo, en input, los atributos de input me hacen que yo tenga estas salidas, ¿no? O sea, que si pongo un input de tipo daytime, pues tengo un calendario. Si pongo un input de tipo rango, pues tenga un desplazador, ¿no? de información. O si pongo un input de tipo color, pues me ofrezca un selector de colores, ¿no? Esto es algo que ya está. Y de hecho hay toda esta lista que veis aquí, que bueno,
un poco lo que hace es ir al sentido, ¿no? O sea, ahora yo, si digo un input de tipo teléfono, pues está claro lo que estoy diciendo ahí en ese bloque, ¿no? O sea, lo que estoy esperando presentar en ese bloque, ¿no? O sea, tiene ya una semántica per se, ¿no? Claro, y además eso te permitirá además validar, bueno, delegar en los navegadores el ejercicio de validación, ¿no? Si Efectivamente. Claro. Con CSS, además. Bueno, CSS3 agrega... ¿Verdad, Marino? Con CSS no, pero con JavaScript CSS, simple... CSS agrega unos... CSS3 tiene unos selectores para marcar los válidos y los inválidos. Eso sí, pero te puedo decir que, por ejemplo, tienes el API Validity, que es una API perfectamente definida en el estándar, que funciona ya en todos los sitios. O sea, que tú puedes crear pequeñas funciones JavaScript para validar un conjunto enumerado perfectamente definido por ti y que no envíe el formulario correspondiente si no corresponde a uno de esos del conjunto enumerado. O sea, y la rutina, que os la puedo enseñar, que la tengo ahí, son 4 líneas, o sea, que no es más de JavaScript. Y ya no hay que ir ni a hacer comprobaciones en servidor. Bueno, a veces puede que quieras hacer una comprobación en el servidor también, pero bueno, eso es una duplicación por la lógica. Pero yo creo que ahí todo lo que sea hacer proceso en el cliente y que la información que vaya en el servidor al menos sea correcta desde el punto de vista, si quieres, ontológico, de momento ahí vamos. Luego, que lo que me pone resulta que es un duplicado de un código que ya existe, eso ya se encargará la validación del servidor. Vale, pero al menos lo que me has puesto, lo que te estaba pidiendo, un teléfono con un formato, un código de alguien, una fecha, que tenga formato correcto, que sea lo que se espera que es. Ese es el primer paso, ¿no? Digamos. Porque es muy difícil ponerlo, así que todos estos pasos intermedios ayudan, ¿no? Igual pasa con la etiqueta time, ¿no? La etiqueta time permite que tú pongas al atardecer. Claro, a ver cómo entiendes que al atardecer se refiere al tiempo. Pues porque la etiqueta time tiene un atributo que es daytime. Entonces tú pones pues tal fecha a tal hora y luego luego en el contexto lo que sale en la página pones al atardecer o de madrugada, como quieras, ¿no? Pero al menos ya has relacionado las dos cosas. O sea, esas palabras al atardecer tenían que ver con la fecha tal en la hora tal, ¿no? Eso es un poco la idea que hay detrás. Pero hay más cosas. Probablemente esto me está pasando en clases. Me están preguntando, bueno, ¿y qué pasa con las etiquetas fundamentales que tenían que ver con presentación? Por ejemplo, esto antes de hablar de la imagen, ¿no? Etiquetas como B para bold, etiquetas como I para italic, etiquetas como code para código o cite para una cita, este tipo de etiquetas. ¿Han sido eliminadas? Pues no han sido eliminadas. Lo que sucede es que ahora si leéis el estándar oficial, veréis que lo que te dice es que tanto B como I, etcétera, sí que se siguen usando y tienen un marcado predeterminado, tal como se ha hecho de forma clásica para no romper las páginas que ya existen, pero la idea no es el marcado, no es la visualización, sino el marcado semántico. O sea, pones B porque quieres recalcar, pones italic porque quieres, digamos, recordar algo existente, pones cita porque estás expresando algo dicho por otro, etcétera, etcétera. O sea, siguen existiendo, pero con carácter exclusivamente semántico. Quizá de todas esas etiquetas la que más me llamó la atención ha sido imagen. Aquí os pongo algunos casos de código fuente. Este es el oficial, tal como lo dice la especificación. El enlace que tenéis ahí es exactamente el de la... Concretamente ya lo veis ahí, es el de la World Working Group, en la versión para desarrolladores del estándar HTML5, donde nos dice, por ejemplo, que hay un atributo source set, o sea, un conjunto de fuentes, origen. O sea, ¿eso por qué es? Pues si está presente, puede haber una o varias cadenas a candidato a imagen. Por ejemplo, si una no está, se pone el segundo. Si una tiene una precisión o estás en otro contexto, puede usar el segundo, que tiene una calidad más grande. O si estás en un dispositivo más pequeño, puedes utilizar una alternativa. Esto es uno de los cambios de imagen. Pero ha habido muchos respecto a imagen, desde el punto de vista, y lo digo porque, en fin, la W3 entiende que imagen es una de las etiquetas más importantes de la web. Define claramente 4 estados, que son los que veis aquí,
puede estar en estado original, parcialmente disponible, totalmente disponible o roto. Depende de que se hayan obtenido los metadatos, no se hayan obtenido, se han obtenido metadatos pero la imagen no esté disponible, no sea compatible, el formato no se entienda, bueno, hay una serie de cosas. Y una vez hecho esto, la presencia de los atributos source y alt lo dice todo desde el punto de vista semántico. O sea, si por ejemplo, ahí tenéis un caso, ¿no? Si se establece el source y el atributo alt es en cadena vacía, depende. La imagen es decorativa o suplementaria y redundante a lo mejor. Si la imagen está disponible y el agente de usuario se configura, entonces el elemento representa datos relativos a la imagen. Si no, no representa nada. De hecho, hay varias alternativas. Por ejemplo, si pones el atributo source y el alt es un valor que no es de vacío, eso quiere decir que la imagen es parte clave del contenido y el atributo alt da un equivalente textual de lo que es la imagen, para quien no pueda verla, por ejemplo. Si la imagen está disponible y el agente de usuario configura para mostrarla, entonces el elemento representa de verdad los datos del elemento, de lo contrario representa el texto dado por el atributo, que puede usarse con un código fuente. Y hay más variantes de esto, ¿no? De hecho, este es código fuente real, tomado de... Ahí supone que hay una imagen ahí en formato SVG, y tienes, por ejemplo, el primer caso, ¿no? Se utiliza como icono suplementario. El alt va vacío. Pues eso es como un icono suplementario, no hay nada que decir. Está ahí como de adorno, ¿no? En el siguiente ya no es suplementario, ya hay algo dentro del alt. Bueno, pues eso supone que Carus tiene que ver con esa foto. Cuando indexe la foto tiene que relacionarla no con el nombre de la imagen, sino con el nombre del alt. ¿Vale? ¿Puede haber algo más? Una descripción entera. Por ejemplo, en este caso, en el tercero, the coat of arms depicts a lion sitting in front of a tree. Bueno, pues eso ya no es decir, esto es el municipio de Carus en Suiza. Esto es algo más, ¿no? O sea, está explicando que la imagen expresa cómo hay un escudo de armas, donde hay un león que se sienta enfrente en fin, ese tipo de historias, ¿no? Veis que son semánticas distintas en los tres casos, ¿no? Ahí tienes otro caso, por ejemplo, para apoyar un texto similar, ¿no? Pues simplemente lo puedes poner sin nada en el alt
peligro quiere decir que ellos lo han propuesto, pero que parece que no hay nadie que lo esté queriendo implementar, ¿no? En este momento, ¿no? Así que esa es la otra historia, pero bueno, al menos están ahí, ¿no? Hay muchos otros, aquí os les he puesto una lista, porque el que esté interesado en ver exactamente el tipo de valor de REL, a quién afecta, a dónde está y bueno, la descripción de lo que pueden hacer con ello. Y aquí llegaríamos a la parte que me parece realmente aquí ya más fina de la semántica, que es el conjunto de atributos ítem. Y esto es lo que os decía ya, que se está empezando a ver por ahí una implementación real, ¿no? Que son 5 atributos para establecer lo que es un bloque de contenido y se basan en una taxonomía que ha publicado schema.org. Bueno, no sé si... A ver. Esto es un poco como la versión ágil de las ontologías. Sí, no sé si... ¿Estáis viendo ahora mismo la página de Schema.org que acabo de abrir? No, estamos viendo las transparencias. Igual, no sé si está esa pantalla completa. Es que tendría... No. Disculpas porque se nos ha cortado la conexión. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Pues entonces simplemente os lo cuento. Sí. Os lo cuento y ya está. Vale. Bueno, en Schema.org, que del que tengo capturas aquí, yo siempre por si acaso hago esto, se explica una ontología con todo detalle, ¿no? O sea, cada elemento, cada posible cosa que se puede escribir, todo eso está ahí, ¿no? Y de hecho, cuando yo escribo, estos son los 5 atributos que se pueden poner, item type, item prop, item id, item scope, item ref. Esos ya ahí, la mayoría de las herramientas tienen soporte directo de ello, ¿no? De forma que, por ejemplo, si lo abréis, esto está visto desde Visual Studio, desde la versión gratuita, de la versión 2013 web, pues tú estás escribiendo y según estás escribiendo item type, ves que se te ofrece una etiqueta flotante, un drop-down de estos, donde tú puedes expresar el concepto que es y puedes indicarle exactamente, pues mira, quiero un artículo, un blog, un libro, un evento, una película, una persona, etcétera, etcétera. Puedes expresar todo esto, ¿no? Esa es la buena idea. Perdona, Marino, lo que veo de eso es como poca profundidad, ¿no? O sea, tan seguros están los ideólogos del Schema.org que esa taxonomía tan plana va a ser definitiva. No, es más larga de lo que parece. Si entras en el sitio verás que hay muchas cosas. No, sí, es una cuestión de profundidad, no tanto de anchura. O sea, no, es que tiene mucho miedo. Ya. Es que el problema es, si lo hago muy profundo y muy específico, que sería maravilloso, el problema es, vale, yo lo hago, pero ¿y cómo se lo enseño a los demás? ¿Cómo hago para que los demás lo aprendan y lo usen? Porque a lo mejor yo puedo acordarme de la idea de person, de book, de event, etc. Eso sí, porque oye, es lo más habitual. Pero puedes acordarte de que dentro de person hay no sé qué y dentro de esto hay no sé cuántos, pues a lo mejor ya no. Entonces, como ellos han dicho muchas veces que están trabajando en una política de hechos consumados y que no van a discutir nada, sino que los fabricantes tienen que seguir soportando el HTML4 y ningún problema, etcétera, y solo el desarrollador deberá de empezar a trabajar con estas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de soporte que se requiera. Pero, o sea, ellos asumen que la web no se puede romper. Acordaros que hubo un intento de un XHTML 2.0 que hubo que tirarlo a la basura porque aquello hubiera dejado al 40% de las páginas fuera del juego, ¿no? O sea, eso está claro que no se puede hacer, ¿no? Entonces esa es la situación, ahora mismo esa es la situación. Y bueno, pues con esto se marca, o sea, esto es una paginita, esto es una vista de la página de la web, de schema.org, y ahí veis Think, Creative Work, Book, ¿no? Entonces, dentro de esto que habíamos expresado aquí, esta idea de book, aquí tenéis en este código fuente, pues en ese bloque yo estoy hablando de un book, concretamente de mi último book, ¿no? De mi último libro, ¿no? Y le pongo un item ID, el item ID que se pone cuando ese bloque está hablando de algo, el algo le dices en el item type. Dice, mira, esto es un tipo book. Y como es un book, tiene un ISBN. Y lo expreso en el item ID para que sea único y no se equivoque con otra cosa. Además veis que tiene un item scope. Scope es ámbito. Quiere decir que lo que hay dentro de todo ese div tiene que ver con el book.
tiene que ver con el libro. Y de hecho se está diciendo abajo pues que el publicador es de tal ediciones, que el autor soy yo, que las páginas son tantas, que el ISBN es este otro, que el idioma es castellano, o sea, todo relacionado con el mismo concepto, ¿no? Y todo eso se prescribe dentro del esquema. O sea, que Exacto. se dice que los contenidos de un book tienen que ser... Bueno, puedes estos, ponerlos o no, o puedes simplemente indicar que es un book, pero al menos Ya. has indicado algo. Eso es lo que te dice la OL3C. O sea, al menos ha dado usted un cierto significado. No es el óptimo, a lo mejor, pero al menos ha dado usted algo. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, aquí podéis tener otro, este es un caso típico, sería donde veis, por ejemplo, cómo expresar la película Avatar, ¿no? Bueno, pues tienes un ámbito, el item scope, esto está escrito en XHTML, por eso item scope igual a item scope, y en item type se dice que es una movie. Entonces, con item prop se expresa dentro de esa movie lo que cada uno de los conceptos. Su nombre, Avatar. Su director, pues es un tal James Cameron, pero su director es de tipo persona. Y como es de tipo persona, tiene sentido indicar que hay un span donde se dice que el nombre de esa persona es James Cameron y otro que es de tipo time, donde se dice que la fecha de nacimiento es agosto 16 del 54. Además, hay otro span donde se dice que el género es ciencia ficción y otro que te lleva a un tráiler. Esa es la manera de expresarlo, ¿no? Bueno, esto se puede llevar a muchísimos sitios, pero un poco también previendo casi lo que me comentabas hace un segundo, aunque hay muchas cosas dentro del concepto de thing, fíjate tú a dónde han ido, cosa, que esto puede ser intangible o tangible o intangible, pues hay unos pocos que recomiendan que sí que se use, ¿no? Que esté disponible en todo. Eso es la recomendación oficial que ellos hacen, ¿no? Eso sería la descripción completa que podíamos tener de algo como un libro. Eso sería un patrón. El patrón de un libro, lo que la propia schema.org, cualquiera que nos esté viendo puede entrar en el sitio, schema.org, y ver esa especificación que estoy diciendo y cómo cuando vas al libro te sugiere algo así, ¿no? Esa sería la forma de expresar un libro con todos sus detalles. Luego eso sería indexado por los motores de forma mucho más completa. Resultados, pues estos resultados. Se obtienen estos resultados. De hecho, estos resultados se obtienen reales, ¿eh? O sea, si ahora mismo entras y pones un restaurante o pones tal, o pones Miles Davis y en Last.fm, etcétera, pues te puedes obtener eso. O sea, ¿cómo sabe que Miles Davis en Last.fm no solo que es un señor y no que es su director de la empresa FM, cómo sabe que es un cantante, pero que es un cantante que tiene determinados álbumes publicados, que además ahí me salen 2 de esos álbumes y 4 de las canciones de esos álbumes, me explica la canción, la duración, me deja oír los 30 primeros segundos, o sea, ahí hay mucha semántica por debajo. Si ves esa página y haces un ver código fuente, vas a encontrarte con estos item prop que hemos visto aquí. Impepinablemente, vais a ver que está marcado así, ¿no? Hay otros contextos donde también aparece esto, como este restaurante Los Cuates. Esto lo veis igual si ponéis restaurante mexicano Madrid en cualquier búsqueda en Google y te va a aparecer alguna de las listas con esas estrellitas, ¿no? Con esas opiniones, valoraciones. Eso es un extra, ¿no? O sea, no solo te digo dónde estoy, te digo que lo he reconocido, sino además te doy ya una opinión sobre el tema, ¿no? ¿Basada en qué? En las opiniones de los que supuestamente han estado ya allí y lo han visto y pueden... O sea, de alguna manera relaciona cosa, enlaces, ¿no?, y conceptos con las capacidades semánticas. ¿Sí? Eso es, claro. exactamente. Eso es la idea. Y bueno, pues nos queda por comentar, creo que más o menos no me he pasado mucho de tiempo, lo que estaría más allá de la semántica, que a mí personalmente esto me interesa, la verdad, un montón y creo que es algo que merecería la pena trabajarlo. Porque, bueno, ya sabéis, se está hablando muchísimo de Big Data, de todas las ideas de Big Data, de que realmente Facebook y Twitter ya están almacenando diariamente, están creciendo varios terabytes de información, y no solo tengo terabytes de información, en el caso de Twitter además es capaz de, a partir de la presencia de ciertas palabras, hacer un marcado de cada post, de tal forma que sabemos que en el post que se habla de tal hay una palabra, un concepto, una forma de expresarlo que indica positividad
otro que no indica nada y otro que indica negatividad, con lo cual yo puedo realmente explotar esa información y saber algo más con data mining, ¿no? Big Data y data mining están muy relacionados los dos, ¿no? Hay un proceso, de hecho. Entonces eso sería consolidar los datos, seleccionar, hacer el algoritmo de data mining, que hay muchos, y luego interpretar, o sea, sacar unas consecuencias. Realmente es un significado, o sea, es decir, darle significado a ese bloque enorme de datos cuando tú le interrogas por algo concreto. Y, oye, respecto a tal cosa, ¿qué me puedes decir? Pues hombre, no es que lo tenga dicho expresamente, pero las relaciones que existen entre las cosas, la presencia o ausencia de otras, me puede hacer que un algoritmo infiera esa información, ¿no? Ha habido muchas ideas aquí, pues solo por compleción he puesto algunas cuantas, la idea de las redes neuronales con el perceptrón y todo esto, la regresión lineal, que es estadística pura, los árboles de decisión con varios algoritmos, modelos estadísticos, el clustering con los algoritmos de K, K-means y K-medoids, reglas de asociación, hay muchos, pero hay dos concretos, estos dos, que a mí me han llamado muchísimo la atención, que son los que comentaba en la charla, Quique, al final cuando estábamos ahí en esto, en la universidad. Son dos trabajos de dos matemáticos, son dos científicos de primer nivel. El de arriba de la izquierda, Cachondo Mental, ese que es buenísimo, está trabajando en cosas súper avanzadas, está en el Instituto de Cibernética Biológica del Instituto Max Planck, lleva el departamento él, y ha publicado ese trabajo, Canonical Trends, tendencias, ¿no?, para detectar dentro de los datos web una serie de tendencias. Y luego ya en plan súper, vamos, apabullante, el modelo de Akira Ishii del Departamento de Matemática y Física Aplicada en Totori, que bueno, ha creado una fórmula, que es esta fórmula que veis aquí, la que comentaba antes, que no es muy complicada de implementar en cualquier lenguaje conocido y que consigue resultados superiores al 98%, o sea, consigue predecir a partir de los 5 o 7 primeros días de actividad en Twitter o Facebook el éxito o no éxito de una película, de un libro, de una presentación, de un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Es absolutamente espectacular, además recoge cosas como la intención de compra a partir de la fórmula, controla el efecto de la publicidad, lo que ellos llaman el WOM, o el word of mouth, o el boca a boca, vamos, y lo modula perfectamente dentro de las fórmulas disponibles para que se pueda usar en un contexto empresarial o en contextos adicionales, ¿no? Así que es una forma de hacer sondeos, de lanzar cargas de profundidad espectacular, ¿no?, antes de lanzar alguna cosa, ¿no?, incluso para corregir el rumbo de una presentación, ¿no?, de una posible presentación de un cierto producto. En fin, hasta aquí llego, no me enrollo más. Digamos que el efecto de la web semántica va mucho más allá, ya digo, de lo visual y de los bordes redondeados y de cositas, que estará muy bien, pero que no tiene que ver con esto, que es inteligencia en la red, que hay técnicas muy interesantes para buscar en donde oír lo profundo del buscador, que también puede afectar a nuestros propios sitios y, por supuesto, a las técnicas SEO, le afectan directamente, y que en Big Data hay muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que descubrir, con no demasiada complejidad detrás, o sea que podríamos implementarlo en cualquiera de los lenguajes bien conocidos. Y esto es, añado aquí unas referencias al final, por si alguno quiere más datos sobre estas informaciones. Por mi parte, pues ya está. Muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien, Marino. O sea, que un poco por lo que cuentas, ¿no?, que hay el problema, digamos, de poder posicionar mejor tu página consiste o bien en delegar en los humanos el ejercicio de la documentación semántica, por un lado, y hacerlo de manera ágil, porque sí, si no, o bien aplicar técnicas de Big Data que de alguna manera digamos, descubran la semántica de forma automática de la página en función de los hábitos de uso de las mismas y de cómo se navega sobre los... Efectivamente, a ver, lo idóneo supongo que con el tiempo, dependiendo del objetivo que busques, pues utilizarás técnicas híbridas, irá conjugando, claro, cosas así. Claro. Pero vamos, esa es la idea, sí.
Por cierto, ¿cómo se vuelve una vez que he quitado la diapositiva? No sé si se está viendo. La voy a cerrar. No, le tienes que volver a dar al botón de compartir. Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahora te vemos. ¿Ya me veis? Ya te vemos, perfecto. Nos preguntaban por aquí, Bueno, pues nada. Sí, lo último esto que has expuesto a modo de ejemplo de Miles Davis, funcionaría en Google, estaría funcionando. las capturas que he mostrado ahí son de Google. Las has sacado de Google. Sí. Pues sí, Vamos, hay además, si hay ahora algunas mismo. que podemos dar. Google tiene un generador de estas etiquetas y a modo de ejemplo, ¿cómo puedes poner tú también, etiquetar el código de tu Efectivamente, de aplicación? hecho, sí, yo lo tenía puesto, bueno, el fragmento de código que os he enseñado ahí lo hacen, se pone un poco. Yo lo que me he hecho, por ejemplo, para mí, dentro de Visual Studio, son unos snippets, y esos snippets, cuando yo voy a hacer un cierto libro, yo invoco ya automáticamente, es decir, insértame un snippet de tipo libro, y él ya me pone todos los huecos. Yo nada más tengo que rellenar el título, etcétera, de las cosas y ¡plap! Ya lo tengo. Si no sería, la verdad, lo que tú decías, Javier, un poquito coñazo. O sea, escribir todos los detalles de uno. Lo que pasa es que, claro, una cosa es eso y otra cosa es que a mí me interese de cara después a una explotación, ¿eh? O sea, a fin de cuentas es trabajo. Lo que pasa es que como es escribir código fuente, pues lo puedo simplificar muy fácilmente, ¿no? Y luego que los frameworks presentacionales también estén preparados para esto, porque yo creo que, bueno, no lo hablo un poco de memoria, pero yo creo que Foundation y Bootstrap y estas herramientas que te ayudan a estructurar el código y hacerlas, todavía yo creo que no utilizan demasiado etiquetado semántico. Por defecto no. Vamos, yo creo que no utilizan ninguno. El tema de la semántica prácticamente no se toca. Soportan las etiquetas, hasta ahí llega. Y soportan los atributos, incluso otros productos. Puedo decir, yo tengo aquí mismo el CodeBlocks, por ejemplo, que es un editor de código, si le conoce a alguien, CodeBlocks, ¿no? Que se utiliza en muchas universidades y, bueno, pues es un editor muy bueno para C y C++ y tiene también HTML5. Soporta el HTML5, ves que hay soporte, ves que reconoce, pero no hay más. O sea, no hay, salvo que sea, una de las pocas herramientas que lo he visto justamente es en la última versión de Visual Studio, que lo han incorporado para que ya se ponga desde el principio. Pero aunque lo hayan incorporado en Visual Studio, yo no lo estoy viendo utilizado todavía mucho por ahí, ¿eh? De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabía para qué existía hasta que se lo cuento en un curso, ¿no? O sea, pero claro, ¿y a quién creéis vosotros que claro, que corresponde este ejercicio de... Bueno, aquí hay una cosa bien clara, una diferenciación entre empresa y entidad oficial. Las entidades oficiales debieran usarlo, vamos, impepinablemente. Sí. Son las primeras. Pero luego yo me refería a quién le tocaría aplicarlo. Porque claro, tú imagínate, yo lo he discutido con algunos compañeros, ahora con la moda de los frameworks en JavaScript, bueno, y desde hace tiempo también que se podían crear atributos, ¿no? En el código, atributos personalizados, tuyos, y hacían muchas librerías como jQuery, los Lightbox de moda, entonces tú ponías etiquetitas para dejar, yo qué sé, eso, el título de la foto, la descripción, no sé cuántos. Sí. Entonces, ahora mismo... Bueno, no, pero esos atributos... Angular manejas todo el comportamiento a base de atributos que vas dejando ahí para manejar controladores, comunicarte, video de datos. Sí. En Microsoft, 3/4 de lo mismo. Todos. ¿A qué punto vamos a hinchar nuestro código? Bueno, ellos lo que dicen es que poco importa hinchar un poco más, o sea, que digamos la relación precio-prestaciones o precio-beneficios en este caso, ¿no? Sería muy alta. Si solo nos molestáramos en poner un poquito de lo que cada cosa es ontológicamente, taxonómicamente, el beneficio sería muy alto de cara al buscador. Lo que podría ofrecer después el buscador sería muy, muy distinto a lo que puede ofrecer ahora. O sea, que nos están diciendo un poco también que, oye, ¿queréis una web mejor? Echar una mano. Eso es un poco la postura que está usando la WTSC y el Web Working Group. Echarnos una mano, hacer que la web sea un poco más significativa. Leeros esto de la imagen para yo saber qué hacer con una imagen y cómo darle un valor o no darle un valor. Leeros el nuevo uso de las etiquetas y usar en lo posible algunas de las etiquetas, por lo menos las básicas del significado,
para que sepamos con qué estamos tratando. Aparte de que, en fin, yo creo que lo de la sección y el artículo, eso es algo que casi todo el mundo lo ha entendido muy fácil desde el principio y lo estoy viendo usar ya en muchos sitios, en algunos sitios no muy bien usado, pero bueno, bien, pero se está empezando a usar, pero hasta ahí llega. De momento lo que veo es que hasta ahí llega. Salvo sitios como estos que os digo, de Last.fm o de alguno más, yo no estoy viendo una implantación real. Es muy nuevo y, en fin, en eso estamos. Pero lo curioso, como se ve en el resultado de las búsquedas, es que funciona. O sea, los navegadores ya lo están usando. Así que el que se ponga las pilas... A ver, nos están comentando por aquí eso, alguna persona, bueno, Marga y alguna persona más. El caso concreto de Miles Davis no les funciona. Ahora, yo diría, puede ser anecdótico porque igual pues la FM ha cambiado cualquier cosa, ha habido cualquier cambio, funciona, y es anecdótico. Yo creo que, por ejemplo, que sí funciona, Enrique. Sí. Es el uso de Jorge de Casar, que se ha posicionado en Google en el primer puesto, o en el primer puesto me da igual, también puede variar un poco, sí. Pero entre el 1 y el 10, si tú pones HTML5 SEO, aparece la página de Jorge del Casar. Y Jorge del Casar, bueno, pues amigo, colega, ha estado utilizando estas propiedades y atributos para definir su contenido. Claro. Y ha conseguido posicionarse sin tener que hacer nada más como primer resultado, ¿no? Por lo menos en la primera página. Pero déjame que te diga otra cosa respecto a esto que comenta lo de Miles Davis sí funciona. Que entre en la página y mire código fuente. Lo que no hace Google es presentarlo de esa forma que se veía ahí. Pero sí lo está indexando. Y verá que en el código fuente de esa página de Miles Davis en Last.fm hay item prop, hay item ref, hay todos esos elementos. Es que ahora mismo está llevando a una página errónea. Por eso la gente no... no sé, bueno, eso no lo sé. Bueno, eso, en cualquier caso yo creo que es un ejemplo anecdótico que si no funciona... Sí, vamos, es otro. Hay otros por la red que demuestran la efectividad eso es. En el posicionamiento. Entonces, bueno... podemos caer en el error de obsesión por el SEO, por el posicionamiento y más que tratar de posicionar de manera natural nuestro contenido junto a nuestras redes de contacto, a nuestra especialización, pues eso, podemos caer en el error de tenerlo que etiquetar todo por, yo qué sé, pues por el negocio. Mira, tanto Google como Bing insisten en que lo que debes de hacer es tener buenos contenidos y una frecuencia adecuada, y eso va a ser el primer mecanismo SEO que tú puedes aplicar. Eso es exactamente, Marino, lo que efectivamente te iba a decir, que es que una de las cosas que le leí uno de los artículos que leí hace tiempo sobre esto de SEO de Google, es que Google decía, deje de pensar en hacer hacking para intentar engañar al navegador. Claro. Y póngase a hacer un contenido semántico bien estructurado y significativo, porque entonces nuestro navegador le alcanzará y le posicionará bien. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Al final eso lo hacen todos, sí. Disciplina y rigor. No sé si lo conseguiremos. Sí, que lleva más trabajo, sí, pero bueno, quien algo le cuesta, ¿no? Pues eso. Sí. Pues nada, estupendo. Marino, ¿publicarás las slides en...? Ahora mismo las subo a la web, en la primera página está. Y pondré los enlaces que te he visto que habéis puesto para que se vea en YouTube, por si alguien quiere ya verlo en YouTube también, estupendo. O descargarlo. Genial. Muy bien. Agradecerte tu tiempo, las explicaciones tan detalladas y los recursos que yo creo que también son súper importantes. Seguir tirando del hilo, documentarse, prepararse, hay que leer mucho. Tocamos muchos palos diferentes y hay que estar bien documentado y saber a quién leer. No queda más remedio. De verdad. Tenemos toda una librería por detrás tuya. Sí. Tenemos para unos días. Es solo parte, si giro aquí por acá, hay más peligro por ahí arriba, mira, a ver si se ve, hay más peligro. Así que bueno. Bueno, pues un verdadero placer. También a ti, agradecerte el tiempo, nos vemos el próximo, seguramente vayamos más hacia un poco responsive, novedades de CSS3, layouts, tratamiento de imágenes. Estupendo. Así que os esperamos en el próximo. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.